buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Marca Páginas, este rinconcito de internet donde buscamos pues esa historia detrás de cada página. Y hoy quiero hablaros de una de las obras que se ha vuelto a poner un poco en tendencia en los últimos días. Es una obra que su edición cinematográfica, su nueva edición cinematográfica, porque tiene ya dos películas, que yo sepa, está trayendo mucha controversia. Y no puede ser nada más y nada menos que la Odisea de Homero. ¿Por qué vamos a hablar de la Odisea de Homero? Pues principalmente porque la película ha salido recientemente, porque la he visto y porque, bueno, en redes sociales se está comentando demasiado. Y al estar comentándose demasiado en redes sociales, es importante también saber un poco qué cambios ha habido con respecto a la obra original de Homero, para conocer un poco también por qué se está diciendo lo que se está diciendo, si tienen razón, si no tienen razón, que eso ya lo hablaremos un poco al final de este podcast. No quiero enrollarme mucho más porque puede ser un podcast bastante largo y no lo quiero hacer muy largo, así que vamos a empezar. Principalmente, mi opinión sobre la película, así en general a grandes rasgos y sin hacer spoilers, porque probablemente más adelante pues hagamos spoilers, pero vamos, es una obra clásica. Has tenido tiempo para leértela desde hace ya muchos años, o sea, tampoco, tampoco te tiene que preocupar un spoiler ahora mismo. Sin hacer spoilers. La película me parece un poquito sosa, un poquito... Si la separo un poco de la obra original, me parece un poco, no sé, como que tiene un cierto mensaje que no es un mensaje tanto social como podría aparentar, que luego lo hablaremos, sino que tiene como una especie de mensaje o de resonancia política bastante importante con respecto al mundo de hoy. Por lo demás, hay una gran falta de la mitología griega, se cargan lo que viene a ser la mitología y se centran en la historia de Odiseo. ¿Por qué digo que se cargan la mitología? Porque la única diosa que aparece como tal es Atenea, Palas Atenea, que sí que se la personifica. Y bueno, en este cargarse la mitología, pues tenemos también una de las grandes partes criticadas de la obra, y ya entrando en materia lo podemos mencionar. Se carga en la mitología y el inicio de la obra es una conversación entre los dioses. Una conversación en la que los dioses pues empiezan a hablar un poco de que Odiseo pues lleva mucho tiempo encerrado en la isla de Calipso y que bueno, que ya va siendo hora de hacerla regresar. Entonces, pues Palas Atenea como que interviene, eh, es la que pone un poco la cordura en este diálogo entre los dioses. Y entonces, pues ya parece que van a permitir efectivamente que Odiseo vuelva a Ítaca. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias. El principio de la obra, como digo, es una carga mitológica muy potente. El principio de la película no tiene carga mitológica de ningún tipo. Es simplemente, pues, yo creo que empiezan ya por el canto 2 donde se ve, pues, todo el desarrollo de Telémaco y demás. Uno de los temas más criticados de la obra es el carácter del personaje. En la obra original, en la Odisea de Homero, vemos cómo se menciona mucho el tema de la metis, el tema de la astucia, de la inteligencia práctica. Y en ese tema de la astucia vemos también un poquito, siempre juegan mucho la mitología clásica o la literatura clásica con la virtud y el conflicto, vamos a llamarlo así, porque ahora no me sale la palabra. Y tenemos la virtud, que es la astucia y la inteligencia práctica, y luego tenemos el conflicto, que es la arrogancia. La figura de Odiseo en la obra original es muy arrogante. Es una persona que no casa con lo que vemos en la película de Christopher Nolan, porque en esa astucia, pues como que parece que se recrea, en esa inteligencia se va recreando. Y hacia el final de la obra no nos habla tanto como hace Christopher Nolan de la culpa, de la sensación de tristeza enfocada en la culpa por lo que hizo en Troya, sino de la humildad,
que no es lo mismo. En la época de Christopher Nolan no vemos una persona humilde que se tiene que volver humilde por lo arrogante que ha sido previamente. En la película de Christopher Nolan vemos la culpa. Sí que se menciona, sí que es cierto que recuerdo que se menciona un poquito el tema de la humildad, cuando le dice a Atenea que se tiene que rebajar, o Calipso, no sé ya muy bien cuál de las dos es, que se tiene que rebajar a la ira de Poseidón, a no volver a retar a los dioses. Pero claro, no tiene nada que ver con la película. En la película se desarrolla mucho esa culpa, se desarrolla mucho la tristeza por lo que ha creado, por lo que ha hecho, más bien por lo que ha destruido. Y destaca mucho ese contraste con la obra original, sobre todo por el alegato que se hace al final de la película, que a mí personalmente me sobra, que es un alegato contra la guerra y que si nos basamos, por cierto lo digo, que no estoy ni a favor ni en contra de la película, simplemente pues voy a dar ese criterio tan purista que le ponen algunos y ese criterio pues más de una obra contemporánea que es la película de Christopher Nolan. Si nos basamos en la parte purista, no tiene sentido un alegato de no a la guerra hacia el final de la película y utilizando la figura de Odiseo que ha sido arrogante, ha sido bélico lo más que ha podido, cada vez que llegaba a una isla intentaba destruir y no le salía bien porque esa arrogancia y esa belicosidad se le volvía en contra. Hombre, no tiene mucho que ver. Y entonces aquí caben dos preguntas. La pregunta que se hace la Odisea al principio es ¿cómo sobrevive un hombre? Bueno, la obra original es cómo sobreviviría un hombre cuando hay fuerzas superiores actuando. Un hombre astuto, un hombre inteligente, cuando hay fuerzas superiores actuando. En el caso de la película de Christopher Nolan, la pregunta no es esa. La pregunta es cómo sobrevive un hombre después de las atrocidades que ha cometido. Entonces, cuando tú te cargas toda la mitología, que es lo que ha hecho Christopher Nolan, y das paso a la mortalidad del personaje, vemos que el personaje sí, efectivamente, conecta más con nuestros tiempos, con la culpa, que la culpa ahora mismo para muchas personas en el ámbito más personal está siendo una bomba de relojería, y entonces pues conectas un poco más con el público de hoy. Claro, una persona de hoy, un chaval de 16, 17 años de hoy, se lee la Odisea y es mucho más difícil que conecte con la figura de Odiseo, porque al final, primero que no es una obra clásica como tal, y segundo que la parte mitológica, la parte espiritual, en el caso de nuestros días, ya no está tan conectada con los jóvenes de 16, 17 años. Entonces, viendo que la sociedad no es tan espiritual o mitológica, o que ya no se cree tanto ese tipo de cosas, esta película conecta mucho más porque aparece la figura de Polifemo, aparece la figura de las sirenas, de los gigantes, se cargan muchas de las islas que visita Odiseo en la Odisea, porque al final el contenido que hace la película es para gente de hoy. Y entonces, pues, el exceso de información, yo entiendo que hoy en día, pues no cuaja con la sociedad de hoy. Otro de los cambios que ya lo hemos mencionado antes, y no me voy a parar porque ya lo he mencionado, es la desaparición de los dioses. Se cambia el mito para quitar toda la parte mitológica, bueno, o gran parte de la parte mitológica y de los dioses para dar más pie a la psicología. Como juega con la culpa, es preciso que Odiseo no sea tan temeroso de los dioses, sino más analítico en cuanto a su psique, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su psicología. Si es un temeroso de los dioses, va a tener que jugar como hace Homero en la Odisea, va a tener que jugar con la arrogancia y con la fuerza de los dioses.
y cómo esa arrogancia se tiene que desplazar a un lado para aceptar el destino de los dioses. En cambio, en la película vemos cómo la culpa es el hilo conductor, vemos cómo no nos muestra un personaje arrogante desde el principio. Cuando vas llegando al final, hay una escena en la que te muestra que ya desde Troya, Odiseo se siente absoluta y completamente culpable, que para mí es lo que se carga la esencia de la obra. Cuando tú estás viendo que Odiseo, después de volver de Troya, es una persona culpable, absoluta y completamente de todo lo que ha hecho y de lo que han hecho sus compañeros griegos, ¿qué sentido tiene seguir dándole el resto del viaje a Odiseo desde la arrogancia y desde un crecimiento personal? Bueno, crecimiento personal, desde un cambio de perspectiva de el yo con respecto a las fuerzas superiores que era la mitología griega. No tiene ningún sentido. Entonces, por eso yo creo que es por lo que se cargan realmente el tema de la mitología y de los dioses. Luego hay otro apartado que no se ha mencionado tanto y que es parte esencial de la obra. Y no se ha mencionado tanto, cosa que me llama mucho la atención, que es el nostos, el eje temático de la obra. O sea, la Odisea de Homero nos presenta el regreso, cómo puede un hombre volver a su casa, mientras que Christopher Nolan desplaza ese eje de la obra para de repente mostrarnos cómo puede un hombre arrepentirse y perdonarse a sí mismo por lo que ha hecho. O sea, ya no es una historia de un regreso difícil, de una espera, que es la de Penélope, sino ya es una historia de cómo puede él a sí mismo perdonarse. Y eso es una cagada con respecto a la obra original. Me parece una gran cagada. O sea, la tradición clásica nos ha demostrado y nos ha venido a decir que lo importante de la obra de Homero, de la Odisea, es el regreso a su casa después de tanto tiempo y la espera de Penélope. Y ahora me estás diciendo que aparece Christopher Nolan y te dice, no, esto no tiene que ser así. Y se carga todo ese eje central de la obra, que es el regreso, para darnos a entender que no, que lo que le importaba a Odiseo era poder perdonarse a sí mismo después de lo que había hecho. Hombre, es un cambio muy radical. Y es un cambio excesivo, me parece a mí. Luego otro de los aspectos que también llama mucho la atención es la desaparición de Odiseo como narrador de la obra. ¿Esto qué quiere traernos? ¿O qué quiere decirnos? En la obra original casi un tercio de la obra la narra Odiseo. Y al narrar la Odiseo, embellece sus aventuras, omite cosas que no quiere contar. En cuanto a la película, vemos un continuo llegar a una isla, salir corriendo, llegar a una isla, salir corriendo, llegar a una isla, salir corriendo, muerte, 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 muerte. O sea, es muy básica la película. La historia de la película es muy básica y es lo triste de esta película. Es lo que hace que esta película pierda tanto. Que lo único importante para la persona que haya hecho el guión de la película o para el propio director es el final de la película. El principio que nos da el contexto y el final. El resto, el viaje, no tiene ningún sentido en la película. Es una información que si quitas a Polifemo y le metes un gladiador, lo mismo te da. La única parte importante es Atenea y Calipso. No hay más. La parte de Circe muy por encima, la parte de Polifemo muy por encima. De repente la conversación de Odiseo con Polifemo se la cargan por completo. No sé. Y luego otra de las partes también bastante más importante de la obra que cambia es la figura de Penélope. En la obra original, Penélope representa una inteligencia política muy notable. En cuanto a la obra de Nolan, nos encontramos que es una mujer que espera a su marido, que no se deja amenazar o amedrentar por los pretendientes,
que la pretenden allí en Ítaca, y es una mujer que está todo el rato sintiendo emociones. Es una mujer que no es una mujer fuerte, no es una mujer política, no es una mujer inteligente, es una mujer sentimental, absoluta y completamente. Y choca mucho con la idea del mundo de hoy, porque te cargas a una Penélope fuerte para darle un sentimiento que sí, que luego lo intentas arreglar con ciertos detallitos, que se enfrenta a los pretendientes, a no sé quién, ya no sé cuál. Sí, pero no. Y entonces, pues bueno, en resumen, ¿cuál es el resumen de esta polémica? Uf, que estamos rodeados, vivimos rodeados de polémicas últimamente y marca páginas nos las estamos comiendo prácticamente todas. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Vemos una clara fragmentación de los valores bueno, de los valores, de la característica del personaje y de todo con respecto a la obra original. Vemos una clara intención de la culpabilidad y de ese alegato final. Es que a mí el final de la película, lo siento mucho, pero no me gustó. Me sobraba todo. Entonces, ese alegato final contra la guerra que hace Odiseo, como queriendo autoperdonarse por lo que ha hecho en Troya, me parece muy surrealista. No sé qué queréis que os diga. Em, ¿Está permitido esto con respecto a una obra clásica? A ver, todo está permitido, y más cuando una obra hace una referencia con respecto a una obra que hace muchísimo tiempo. Para mí, ¿cuál es lo fundamental y lo que me podría llegar a cabrear un poco con respecto a la película de Nolan? No la llames la Odisea. Si vas a hacer esto con una obra clásica, no la llames exactamente igual que la obra clásica. Cámbiale el título. No es la Odisea. No es la Odisea de Christopher Nolan. Será el viaje de Odiseo, los sentimientos de Odiseo. Llámala Odiseo, pero no lo llames Odisea. No la llames Odisea cuando estás planteando bastantes dilemas ya solo en la imagen. Cuando estás planteando que los troyanos, Agamenón y los egipcios eran y vestían poco más, digo los egipcios y los griegos, perdón, qué liada. Cuando presentas a los griegos, a Agamenón y a los troyanos como Power Rangers, vestidos como Power Rangers, cuando presentas la figura de Agamenón, que en ningún momento, no sé si os habéis dado cuenta, se le ve la cara al actor que hace de Agamenón, porque no representa a una persona, pretende representar un sentimiento también, que es, bueno, es esa fuerza violenta y sin ningún tipo de sentimientos que destruye todo y que destruye incluso a su familia. Cuando haces eso no lo llames Odisea. No lo llames Odisea porque esto que ha hecho Christopher Nolan no es la Odisea. Esto que ha hecho Christopher Nolan lo podemos llamar de mil maneras diferentes, pero no la Odisea. ¿Opino que esta película puede estar bien en algún punto? Sí. Esta película vuelve a traer a la tendencia una obra clásica. Y yo solo espero que la gente que se acerca a la lectura de la obra de Homero por la película de Nolan se dé cuenta de todo esto que hemos hablado. Se den cuenta de que Nolan no ha hecho la Odisea. Nolan ha hecho su película. Y está bien, porque es un director, puede ser un productor, y hacen pues lo que ellos quieren con el contenido de su película. Pero no es la Odisea. Y por mi parte, no sé cuánto llevo ya de podcast. Creo que me he enrollado un montón, me he trabado también un montón, porque quería expresar muchas cosas en muy poco tiempo. Por mi parte, nada más. Simplemente deciros que el cine es cine,
La literatura es literatura y hay veces que convergen y convergen bien y hay muchas veces que la literatura y el cine no son compatibles, porque lo que te da la lectura de una obra literaria o la reproducción de una obra de teatro no te lo da el cine. No puede dártelo el cine, porque el cine tiene sus propias reglas y la literatura también. Por mi parte, nada más, nos escuchamos la semana que viene con mucho más. Un beso.